Hola jóvenes, muy buenas tardes. Eh, Antes de empezar lo del tema de hoy, que es el teorema de Norton, que ya vieron un primer ejercicio, cuéntenme, ¿cómo les fue en la tarea 3 que quedó el día viernes para entregar hasta ayer? A ver, cuéntenme cómo les fue, estuvo difícil, complicado, le entendieron, no le entendieron, Sí, estuvo sencillo. ¿sí? Los ejemplos que dio, el teorema de Norton y lo de las fuentes, ¿no? Ujú. Conversión de fuentes. La conversión de las fuentes, es correcto. Y la máxima, ¿cómo se llama? De la potencia, ¿no? Ajá, sí, Sí, dio un buen ejemplo ahí en el video ajá, de cómo es que se comporta. Y en la simulación también se muestra, ¿no? Mucho mejor el ejemplo que da. ajá, sí, es correcto. Se les dificultó hacer la simulación paramétrica que se hace en el ejercicio de máxima transferencia de potencia, pues En tuvo mi, solución. bueno, en mi caso yo pensé que iba a estar un poquito complicado, pero ya al final no. De Ajá, hecho, sí estuvo sencilla. muy bien, gracias, Quique. ¿Y los demás qué opinan? ¿Algo similar? Igual estuvo sencillo, profe. Sí, no está tan difícil. Yo creo que entendiendo el teorema de Thevenin, tanto Norton como el de máxima transferencia de potencia, pues son una consecuencia de, ¿no? De hecho, de acuerdo a lo que vieron en el video de Norton, pues Norton no es más que una transformación de fuentes, es decir, si llegan al circuito equivalente de Thevenin, pueden llegar al circuito equivalente de Norton y viceversa. Entonces, en algunas ocasiones es más sencillo trabajar con Thevenin, en algunas veces es más sencillo trabajar con Norton, pero ya depende cuál es el circuito que se pide en el ejercicio en cuestión para saber a cuál tengo que presentar. Es decir, puede ser que les pidan, ¿no? Pues, no sé, encuentren el equivalente de Norton de tal circuito, pero ustedes observan que el análisis por Norton está complejo. Lo pueden hacer por Thevenin, hacen todo el proceso por Thevenin y al final convierten las fuentes para llegar al de Norton. O sea, eso es válido. Desde mi punto de vista, el más sencillo de los teoremas es el de Thevenin, precisamente con respecto al de Norton, porque el de Norton luego ahí resultan algunas dudas respecto a cómo obtener la corriente de cortocircuito. De hecho, vamos a hacer el día de hoy uno de los ejercicios que hicimos por Thevenin. Vamos a intentar hacerlo por Norton a ver si llegamos a lo mismo, ¿no? Pero con la metodología de Norton. En el ejemplo que viene en el video que quedó el día viernes, pues obviamente es un ejemplo relativamente sencillo en donde es bastante evidente cómo encontrar la corriente de Norton, pero a veces no es tan sencillo. Entonces, pues vamos a intentar a ver qué resulta. No lo he hecho, ese es de esos ejercicios que digo, ojalá no me salga para que yo me ponga nervioso y me pongo ahí a buscarle cosas. Este, pero bueno, esperemos que todo salga en orden, ¿sale? Entonces voy a empezar a compartir la pantalla y vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar con este ejercicio que era el primeritito, es decir, buscar el circuito equivalente de Norton ahora, pero para R3. Entonces voy a copiar este circuito y me lo voy a llevar hasta la parte inferior de acá de nuestros apuntes en sucio. ¿Vale? Y, a ver, déjenme pongo el guante de la justicia. Espérenme, espérenme. Ahí está. Entonces, vamos a buscar el equivalente de Norton, pero ahora, en vez de que sea de Thevenin, el de Norton con respecto a este R3. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, la parte de la resistencia de Thevenin, pues de Norton, creo que ahí no hay ningún problema porque resulta ser la misma que la de Norton, ¿verdad? Es decir, de acuerdo a la metodología de Norton, en Norton tenemos que encontrar una RN, luego una IN y después poner en paralelo ahora a esas dos fuentes. Es decir, tengo que encontrar una corriente, una resistencia, colocarlo en paralelo
y en paralelo la parte del circuito que yo había retirado. Esas son las principales diferencias con respecto al circuito de Thevenin. Pero si analizaron y entendieron bien todo lo que habíamos hecho de Thevenin con lo que vieron de Norton, se habrán dado cuenta que tanto la resistencia de Thevenin como la resistencia de Norton se calculan de la misma manera. ¿Sí entendieron esa parte? Pongan manita arriba los que sí entendieron. Los que sí entendieron esa parte, que si ya saben encontrar la resistencia de Thevenin, pues obviamente ya tienen la mitad del camino recorrido con respecto al de Norton, ¿no? Entonces, de ahí nos podemos traer precisamente, nos podemos traer lo que ya se había calculado de ese primer ejercicio. Es decir, la resistencia de Thevenin ya se sabe cuál es, ¿ya vieron? Es decir, RTH resulta ser 666.66, ¿verdad? Ahí no tiene ninguna duda, ¿verdad? Digan sí o digan no. No, profe. No, profe, ahí no. No, profe. Bien, entonces, lo de RTH me lo voy a traer así como tal y lo voy a colocar acá, ¿no? Es más, vamos a colocar aquí como texto. ¿Qué ponemos como texto? La resistencia de Norton se calcula igual que la resistencia de Thevenin. Por lo tanto, se utiliza el mismo valor del ejercicio anterior, ¿no? O del ejercicio previamente analizado. ¿Sí? Es lo que vamos a hacer ahorita. Simplemente lo voy a anotar. ¿Sí? Nada más déjenme aquí, le quito esto. Y déjenme, le quito esto de los espacios. ¿Sale? Aquí le voy a dejar. Le voy a quitar los. ¿Sí? Entonces, aquí ya simplemente, pues diríamos que Rn es igual a RTH y eso va a ser igual a ¿cuánto era? 666.66 ohms, ¿verdad? ¿Estoy bien ahí? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Bien. Ahora, el detalle ya viene cuando queremos calcular, la corriente de Norton. ¿Sí? Entonces, nada más aquí me estoy haciendo espacio para que para que yo pueda hacer ese análisis aquí en esta parte, ¿sale? Entonces, ¿qué tengo que hacer para la resistencia o para la corriente de Norton? Primero, aquí voy a hacer la anotación de que voy a entrar a la parte del análisis de la corriente de Norton, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular cuál es la corriente de cortocircuito. Pero ¿a cuál corriente de cortocircuito nos estamos refiriendo? Bueno, pues nos estamos refiriendo a la que va a haber en la parte donde se encuentra la resistencia R3, es decir, en este punto que voy a señalar ahorita como un cortocircuito, ¿sí? Entonces, aquí yo no sé por qué me estoy yendo medio chueco. Yo creo que es el frío. Les digo que hoy tengo frío. Mis manos no he logrado que se calienten en todo el día, ¿eh? No sé si soy el único o ustedes también andan en las mismas. También. Sí, profe, hace Está frío. 3 también, grados. con un frío. Pues no Sí, sé, profe, hace mucho frío. no sé cómo estaremos, pero en serio que hoy sí, como que estoy sintiendo bastante friecito. Entonces aquí teníamos el voltaje B1, aquí tenemos la resistencia R1, aquí tenemos la resistencia R2,
Aquí tenemos la fuente B2. Y aquí es donde tendríamos la corriente de cortocircuito entre A y B. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le haríamos para calcular la corriente de Norton? Bueno, tenemos que calcular cuál es la corriente de esta parte, ¿no? Este cortocircuito estaría en serie con la fuente B2, por lo tanto, la corriente de B2 tendría que ser la corriente de Norton. ¿Sí se entiende o no se entiende? Es decir, la corriente que genera la fuente B2 va a ser igual a la corriente de Norton que andamos buscando. Por lo regular, la corriente de Norton, tenemos que ver ese cortocircuito si quedó en serie con algún componente o con algún elemento, ¿no? En este caso quedó en serie. Sería el equivalente a colocar una resistencia aquí de prueba, en este punto, con un valor muy pequeñito de resistencia. Por ejemplo, 1 miliohm. O sea, eso es un cortocircuito. Entonces, eso nada más es conceptualmente, no que lo tengamos que colocar, aunque recuerden que para hacer la simulación correspondiente, pues bueno, podríamos hacer la prueba con una resistencia muy pequeña, luego con una muy grande, ahí encontramos la corriente de Norton, el voltaje de Thevenin, y finalmente haciendo la división del voltaje de Thevenin entre la corriente de Norton, pueden encontrar la resistencia, ya sea de Thevenin o Norton, ya que son las mismas, ¿no? Entonces, aquí podrían colocar conceptualmente una resistencia entre A y B de un valor de resistencia muy pequeñito, solamente para que visualmente ustedes puedan identificar cuál es la corriente que debo yo buscar con respecto a dónde está conectado ese cortocircuito, ¿sí? Entonces, aquí lo que se está haciendo es decir que la corriente de la fuente B2, pues va a terminar siendo la corriente de Norton que andamos buscando, ¿vale? Entonces, a ver, cuéntenme cómo le hacemos. Tengo que encontrar una corriente, la de este lado, en función de todo lo que tenemos del lado izquierdo del cortocircuito. ¿Cómo le haríamos? Se me ocurre primero, fíjense, quiero calcular la corriente IR1, ¿sale? Entonces, si yo quiero calcular la corriente IR1, tendría que encontrar el voltaje de R1 y luego eso hacer la división entre la resistencia R1. Eso es la ley de Ohm normal, ¿no? Ahí creo que no hay problema. Ahora, ¿cómo calculo el voltaje de R1? Si observan del lado izquierdo de la resistencia, es decir, de este lado, aquí, ya sabemos cuál es el voltaje, ¿sí o no? Es el voltaje V1, suponiendo que la Tierra la seguimos considerando en la parte inferior, como se había hecho anteriormente. Y aquí tendríamos el voltaje de V1, y aquí en esta sección, debido a este cortocircuito, tenemos directamente conectado a la fuente V2, ¿sí? Entonces, pues ahí ya depende qué es lo que ustedes quieran, ¿no? Podemos hacer V1 menos V2 o V2 menos V1, ¿sí? ¿Cuál es el voltaje más grande? Pues obviamente el V2, por lo tanto lo voy a considerar como tal. Entonces, aquí voy a utilizar esta ecuación ahora, V1 menos V2, porque así se calcula un voltaje, no es la diferencia de potencial entre dos nodos, y lo voy a dividir entre R1, ¿sí? Entonces, aquí con eso tendríamos 18 volts menos 12 volts entre R1, aquí me faltó ponerle el 1, entre R1 que sería 1 kilo. ¿Alguien que me quiera decir qué corriente da ahí? 6 6 ohms, 6 miliamperes, 6 miliamperes, ¿no? microfarads. ¿6 qué? Miliamperes. 6 miliamperes. Ahí está, ya tenemos la corriente. Qué feo me salió ahí mi escritura. Ustedes disculpen, les digo que tengo entumidas las manos. Aquí sería miliamperes, ¿vale? Ahora, ¿cuál sería la corriente de R2? ¿Alguien que me quiera decir o iluminar? ¿No? ¿Nadie? Sería parecido a IDR1, pero
tendría que ser voltaje 2 menos voltaje 1 entre el resistor 2. Pero el resistor 2 no está conectado a B1, ¿o sí? No, No, porque está a cero, a cero, ¿no? Ah, entonces ahí cómo sería. Bueno, de todas maneras ya sabemos que tenemos que buscar el voltaje de R2 y dividirlo entre R2, ¿no? Creo que ahí no hay problema. Pero ahora BR2, pues sería este punto. Ahora lo voy a poner de color morado para que lo diferenciemos. A ver, aquí está el morado. Ahora sería aquí nada más este punto. Es decir, este es B2, pero aquí ¿cuánto tenemos? Ahí tenemos tierra, ¿no? Sí, Entonces sería nada más el voltaje B2 entre la resistencia R2. ¿Estamos o no estamos? sí, profe. Entonces aquí tendríamos ¿cuánto? BR2 ¿cuánto vale? 12 volts. R2 ¿cuánto vale? 2K. 2 kilo ohms. Ajá. Y por lo tanto, ¿cuánto da eso? 6 miliamperes. Da 6 miliamperes. Ajá. Bueno, entonces, pues aquí tendría que resultar, fíjense nomás, que la corriente de R1 menos la corriente de R2 más la corriente del punto A, B, es decir, la corriente de Norton, tiene que dar cero. ¿Qué es lo que hice ahí? Lo único que estoy haciendo es aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff con respecto a este nodo, ¿no? Así como lo estamos colocando. Es decir, a ver, voy a borrar aquí todas estas anotaciones para que no se me hagan bolas. Este también y este también. Y vamos a volver a dibujar. Esta fuente me estaría generando una corriente para acá. Esta fuente por la posición también me estaría generando una corriente para allá. Y obviamente la resistencia me está generando una corriente hacia ese punto, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular la corriente de Norton, la corriente de Norton es igual a la corriente de A. Aquí tengo un error, permítanme. Bueno, sí, aquí está bien. Corriente de AB y eso sería igual. Y vamos a pasar pues estos dos valores del lado derecho, ¿no? De la ecuación. ¿Sí se entiende o no se entiende? Sí, ¿Sí? Entonces tendríamos la corriente de IR2 menos la corriente de IR1 y eso sería igual a 6 miliamperes menos 6 miliamperes. Quiere decir con esto que la corriente de Norton es igual a Ah, sí. 0 amperes. ¿Sí? Si ya tenemos la corriente de Norton y la resistencia de Norton, pues entonces ahora sí ya hacemos el dibujo correspondiente, ¿no? Es decir, es una fuente de corriente en paralelo con una resistencia que para nuestro caso es la resistencia de Norton, ¿sí? Y después se coloca en paralelo con la porción de la red que habíamos quitado desde un principio. Entonces, esto es Rn, esto es era R3 y este es IN. Entonces, IN ya vimos que es 0 amperes, ¿sí? Rn, ¿cuánto es? 666.66 ohms y R3 eran 3 kilos. Aquí ya me equivoqué nuevamente, permítanme.
Aquí sería 3 kilo ohms. ¿Listo? Y el circuito equivalente de Thevenin, de Norton, sería todo esto. Lo que está encerrado en verde. Y a ese le llamaremos circuito equivalente de Norton. ¿Sí? Se parece a lo que habíamos calculado anteriormente y resulta ser la conversión de fuentes con respecto a Thevenin. Pues si quieren lo podemos calcular o lo podemos hacer, ¿no? Es decir, para hacer la conversión, pues recuerden que si yo quiero hacer la conversión de corriente a voltaje, pues entonces tendría que hacer esto, ¿no? Es decir, el voltaje de Thevenin, y esto sale por la conversión de fuentes, tendría que ser igual a IN por RN, ¿no? Y RTH ya sabemos que tiene que ser igual a RN. Por lo tanto, si hacemos aquí las operaciones, pues de todas maneras para este circuito, como la corriente de Norton resultó ser 0, pues entonces este va a ser igual a 0 volts. Aquí ni voy a hacer la operación porque ya vimos que IN en este circuito resulta ser 0 y cualquier cosa que yo multiplique por 0 pues me va a dar 0 y la resistencia de Norton seguirá siendo 66.66 ohms. Aquí me faltó 66. Listo. Y entonces ya podré yo dibujar el equivalente de Thevenin. ¿Cómo? Pues ahora pongo esto. Ahora va en serie con la fuente de Thevenin. Y ya después colocamos precisamente la resistencia R3 que estaba en nuestro circuito. ¿Sí? Aquí tendríamos VTH igual a 0 volts. Aquí pondríamos RTH, que ya vieron que es 666.66 ohms. Y aquí tendríamos a la resistencia R3, que son 3 kilo ohms. ¿Sí? ¿Y cuál es el circuito equivalente de Thevenin? Pues el circuito equivalente de Thevenin es todo esto que voy a poner punteado en verde. ¿Sí? Esto sería el circuito equivalente de Thevenin. Y listo. Si analizamos con respecto a lo que ya habíamos generado anteriormente, fíjense que es 0 en serie con 666. Vámonos hasta la parte de arriba. Y ya habíamos llegado a esta solución. Quiere decir que podemos llegar al de Thevenin a través del de Norton o al de Norton a través del de Thevenin. ¿Sí? Entonces, ¿quedó claro este ejercicio? No lo voy a simular ahorita. ¿Por qué? Porque eso ya está simulado y ya vimos que sí son los resultados correspondientes. ¿Sí? Entonces, ¿quedó claro o no quedó claro? Sí. ¿Sí? Hacemos otro ejercicio. Por favor. Sí, está bien. Entonces, pues fácil. Vamos a hacer el segundo, que fue casi el mismo, pero en vez de trabajar con R3, ¿con cuál se trabajó? Se trabajó con R1. ¿Están de acuerdo? Entonces, pues obviamente vamos a trabajar con este. Y ahora vamos a hacer el análisis de Norton con respecto a ese circuito. ¿Sale? Voy a irme a otra página para dejar eso en una sola hojita. Vamos a trabajar con ese. ¿Sale? Y ahora vamos a calcular el equivalente de Thevenin, digo de Norton, pero con respecto a R1, ¿sale? Entonces, ahora vamos a trabajar con respecto a este, ¿sale? Ese es el que vamos a trabajar, ¿órale? Y ese vamos a trabajarlo con respecto a Norton, recuerden. ¿Recuerdan de ese cuál era el RTH? Y tendremos que colocar exactamente la misma, el mismo comentario de aquí, ¿no?
O sea, esto. Ahorita voy a borrar todo lo que se va a venir para acá. Esto obviamente no corresponde a lo que estamos trabajando ahorita. Ahí está. Pero sí podemos calcular la resistencia de Thevenin exactamente igual. ¿Cuál era la resistencia de Thevenin de ese circuito? A ver, vamos a ver. Era este. Sí, sí es este. Y según aquí, RTH habíamos llegado a que era 1.2 kilo ohms. ¿Vale? Entonces, eso me lo voy a llevar para allá. Y aquí hacemos la anotación correspondiente, ¿no? Es decir, vamos a mencionar que Rn es igual a RTH del ejercicio anterior que ya hemos calculado y por lo tanto estos son 1.2 kilo ohms. Y ese ya lo tenemos. Insisto, si saben Thevenin, pues ya saben la mitad de Norton. Lo que se complica un poco es el análisis de la corriente de Norton. Y ahora, ya para calcular la corriente de Norton, vamos a hacer algo similar al ejercicio anterior. Es decir, en el ejercicio de Norton, voy a volver a dibujar todo esto. A ver si me queda bien. Aquí tendríamos los puntos A y B y después tendríamos la resistencia R2. Tendríamos la resistencia R3. Aquí tendríamos esto, el voltaje V2 y tendríamos, aquí tendríamos 18 volts, que este es V1. Aquí tendríamos R2, que son 2 kilo ohms. Lo voy a dejar en K nada más. Aquí tendríamos AR3, que son 3 kilos. Y aquí tendríamos al voltaje V2, que son 12 volts. ¿Vale? Y tendríamos el punto A y el punto B. Insisto, el orden, si del lado izquierdo quieren poner B y del lado derecho quieren poner A, pues es indistinto porque no están solicitando exactamente cuál es el orden de la operación que se tiene que hacer. Simplemente marcan que en esa parte es donde debo quitar la porción del área. Entonces, algo similar que lo que ocurrió hace un momento. Aquí tendríamos una corriente, aquí tendríamos otra corriente y por esta fuente tendríamos otra corriente. Por lo tanto, necesitamos calcular las corrientes de todos los elementos para poder calcular la corriente de Norton, que es la corriente de A a B, que termina siendo ahora, ¿sí? La corriente de Norton sería igual a la corriente que está generando la fuente B1, que es lo que nos interesa, ¿sí? Pero para ello, entonces voy a empezar primero con el voltaje de la resistencia R2. A ver, aquí sería entonces el voltaje de R2 dividido entre R2, ¿sí? Y el voltaje de R2, pues pueden observar que este nodo está directamente conectado a B1 y la parte de abajo de R2, pues es el terminal de tierra que estamos tomando en cuenta del circuito en general. Entonces, aquí tendríamos el voltaje de R2, sería el voltaje de B1 precisamente, ¿sí? B1 entre la resistencia R2 y hay que hacer la división correspondiente. A ver si me van ayudando, por favor. Aquí serían 18 volts entre R2, que serían 2 kilo ohms. Y a ver, alguien que me diga cuánto da eso. 9. Da 9. ¿9 qué? Microamperes. 9 Microvolts, perdón. Volts. Microvolts. Microvolts. Pero aquí yo estoy mal, ¿no? Porque aquí no estamos calculando a BR2, ¿o sí? ¿Qué es lo que estamos calculando? Corriente, ¿no? Estamos calculando la corriente de R2, porque estamos haciendo B sobre R, ¿o no? Entonces ahí fue un error mío de inicio. Sí son miliamperes. Entonces son miliamperes, ¿no? Sí, entonces aquí es IR2, ajá, y aquí tendríamos 9 miliamperes.
¿Cuál sería la corriente de R3? Bueno, sería el voltaje de R3 entre R3. Y eso sería, ¿están de acuerdo que de este lado, aquí, el voltaje de este potencial es de 12 volts? Y el potencial de este lado serían los 18 volts, ¿sí? Aquí, si estamos viendo que la corriente ejercida por este voltaje es hacia el nodo, por esta fuente, pues entonces querrá decir que tenemos que hacer precisamente esto, ¿no? Sería B2 menos B1 y eso entre R3. Aquí no aplicó el hecho de que la corriente del lado izquierdo tendría que ser más grande por una fuente que tiene mayor voltaje. De hecho, aquí la corriente va a salir negativa nada más, ¿sí? Entonces aquí tendríamos 12 volts menos 18 volts. Y eso lo vamos a dividir entre 3 kilos. ¿Alguien que me pueda decir cuánto da esta división? Menos 2 miliamperes. Menos 2 miliamperes. Ahí está. Entonces, ahora sí, puedo hacer la ecuación del nodo correspondiente para poder calcular IN, ¿no? Acuérdense que IN no es más que la corriente de cortocircuito del punto A al punto B. Entonces voy a hacer, de acuerdo a como estoy planteando aquí las ecuaciones, voy a hacer lo propio. Es decir, tendríamos primero la corriente de A a B, que ya sabemos que es la corriente de Norton, ¿sale? Menos la corriente de R2, ¿sí? Y luego, más la corriente de R3. Y eso me tendría que dar igual a 0. Si ya hago yo el desarrollo, a ver, espérenme, ahí está. Si continúo con el desarrollo, voy a despejar a la corriente de Norton, ¿sí? Que es la corriente de A a B. Y esto sería igual a IR2 menos ¿qué? Menos la corriente de R3. ¿Estamos bien o estamos mal? Este lo pasé sumando, este término lo pasé restando, y entonces ahora sí, vamos a hacer la resta correspondiente. Aquí acuérdense que me nos dio 2 miliamperes. ¿Y eso cuánto va a dar? 11 miliamperes. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, quiere decir entonces que la corriente de Norton tendría que ser igual a qué tendría que ser igual? Pues a esa corriente AB que acabamos de encontrar, y eso tendría que ser 11 miliamperes. Ahí está. Ya tenemos la corriente de Norton y la resistencia de Norton. Vamos a dibujar. Yo lo que quiero llegar es a ver si llegamos al mismo circuito de Thevenin. Tendríamos una fuente de corriente, ¿sí? En paralelo con una resistencia. Y luego eso en paralelo con la porción de red que habíamos quitado anteriormente, ¿no? Entonces aquí tenemos a IN. Aquí, ahí parece parece una M, ¿verdad? O una W. Vamos a ponerle IN. ¿Va? Aquí voy a colocarle RN, que ya habíamos visto que era de 1.2 kilo ohms. Este es de 11 miliamperes. Y este sería R3, que son los 3 kilo ohms. Bueno, obviamente de aquí, ¿cuál es el motivo o la razón principal de haber generado los puntos A y B que habían quedado aquí? Pues obviamente conocer voltaje, corriente y potencia sobre este elemento, ¿sí?
De aquí aplicaríamos un divisor de corriente. ¿Cómo se aplica el divisor de corriente? En el caso que tenemos aquí dos resistencias, pues obviamente lo que tendríamos que hacer es hacer lo siguiente. Es decir, la corriente de R3 es la corriente entrante, que en este caso es la corriente de Norton. ¿Cuál corriente entrante? Al nodo en particular, multiplicado por la resistencia de al lado, que sería Rn. Es decir, si yo quiero calcular la corriente de aquí, utilizo la resistencia de al lado, y eso entre la suma de Rn más R3. ¿Sí? Y entonces, ya al hacer la operación, a ver si me van ayudando, aquí deberíamos tener 11 miliamperes multiplicado por Rn, que es 1.2 kilo ohms. Y eso dividido entre Rn, que es 1.2 kilo ohms, más 3 kilo ohms. Profe, pero no era con R1. ¿Era con R1? Ah, tienes razón. Aquí estoy mal yo, ¿verdad? Entonces aquí ya hice mal yo un cálculo desde el principio. ¿Ya observaron? Aquí en este punto está mal. Porque si yo me fui con la idea de que estábamos todavía con R3. Perdón. Aquí la estoy regando muy feo. Gracias por la observación. No sé quién me hizo la observación, pero gracias. No, pero aquí sí estoy bien, ¿no? En esta parte. Porque sí estamos calculando la corriente de R3. Ajá, está bien. Entonces, aquí lo que estoy haciendo mal es colocando la resistencia de R3 en este punto, ¿sí o no? Sí. Sí, aquí en este no es R3. A ver, dejen que me deje borrar esto. No, pero yo quiero que lo borres. Ahí está. Aquí esa parte no era así, ¿verdad? Aquí era R1. Ujú. Y entonces aquí es 1 kilo ohm. ¿Va? Muy bien. Y entonces aquí voy a borrar y en esta parte no es R3. ¿Cuál es? Es R1. Ajá. Y acá en esta parte no son 3 kilos. Es 1 kilo ohm. Ahora sí. Creo que ahora sí. Ya arreglé el desperfecto. Y obviamente aquí no es R3. Aquí es R1. Ahí está. Creo que ahora sí estoy bien, ¿verdad? Y entonces la corriente de R1, ¿cuánto sería? ¿Alguien que haga? 6 miliamperes. 6 miliamperes. Ahí está. Sí. Y bueno, ya de aquí si sabemos la corriente, pues podemos calcular el voltaje de R1, que sería IR1 por R1. Y eso sería igual a 6 miliamperes multiplicado por ¿cuánto? Por R1, que es de 1 kilo ohm. Y obviamente esto sería igual a 6 por 1, 6 y kilos con milis. Digamos que no que se eliminen, pero terminan tablas ahí esa operación. O sea, quedaría aquí igual a 6 volts. ¿Sale? Eso nos había dado ahí arriba en la corriente y el voltaje de R1. A ver, vamos a ver. Ahorita regreso para que continúen copiando a los que hacía falta, ¿sale? Sí, miren, BR1 6 volts y R1 6 miliamperes. Quiere decir que estamos bien. Aquí nada más para hacer la operación, RTH es 1.2 kilos y BTH es 13.2 volts. Vamos a ver si logramos llegar a lo mismo. Yo digo que sí, dado que los resultados hasta ahorita me dan lo mismo. ¿Órale? Estamos en esa sección. Ahora, si yo quiero transformar esto al equivalente de Thevenin, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer primero es calcular el voltaje de Thevenin, ¿verdad? Y el voltaje de Thevenin habíamos dicho que era IN por RN. Entonces, si yo hago esa operación, sería 11 miliamperes
multiplicado por Rn, que son 1.2 kilo ohms. ¿Alguien me puede decir cuánto da esta operación, por favor? Son 13.2 volts. 13.2 volts. Bueno, que ya habíamos supuesto que eso es lo que nos tenía que dar. RTH es igual a Rn, que siguen siendo 1.2 kilo ohms. Y entonces ya en función de eso, ya podríamos colocar el circuito equivalente de Thevenin, ¿verdad? ¿Sí? Que sería precisamente... a ver, aquí pasó algo, espérenme, ahí está. Aquí sería la fuente VTH en serie con Rn, ¿no es cierto? Aquí sería RTH, que sigue siendo 1.2 kilo ohms. Aquí sería VTH, que es 13.2 volts. Y lo ponemos en serie con la resistencia. Qué chuequísimo me está quedando ahora este circuito, ¿eh? No sé por qué. No, hoy como que no me acomodé aquí a mi aparato que uso para escribir. B, y aquí tendremos la R1, que sería 1 kilo ohm. ¿Vale? Y entonces, en términos generales, esto que voy a poner de forma punteada, esto sería el circuito equivalente de Norton. Y toda esta parte que voy a poner punteada, esto sería el circuito equivalente de Thevenin. Entonces, fíjense cómo, bueno, si tenemos Norton, llegamos a Thevenin. Obviamente, si tenemos Thevenin, pues vamos a llegar al de Norton. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Pues con la transformación de fuentes de la que se habló en el video que vieron el día viernes. ¿Sí? ¿Alguna duda que tengan de este método? No, profe. No, a ver, pongan manita arriba si le entendieron bien. Bien, la mayoría puso manita arriba. Hay unos que no pusieron manita arriba. A ver, los que no pusieron manita arriba, ¿qué fue lo que no quedó claro? ¿No? Entonces, ¿todo está bien? Yo no entendí muy bien en lo del voltaje, bueno, la corriente en R3 porque salió negativa. La corriente de R3, ¿por qué salió negativa? A ver, como estamos poniendo que en este punto A y B había una resistencia anteriormente, pues por la polaridad que tiene esta fuente, que es más menos, la corriente resultante tendría que ir para acá, ¿verdad? Y luego la corriente sobre R3, dado la polaridad que tiene esta fuente, que es más menos, la corriente iría hacia allá. ¿Estás de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí, bueno. Entonces, si yo quiero calcular la corriente de R3, pues como yo ya establecí desde un principio en este circuito que la corriente sobre R3 va de derecha a izquierda, es decir, en este sentido, quiere decir que aquí debe haber un potencial más grande que el de acá, en teoría, ¿verdad? Por eso es que establecimos
que el voltaje de R3 tiene que ser el voltaje de este nodo menos el voltaje del otro nodo. Es decir, este es más y este es menos. Así lo estamos estableciendo. ¿Por qué? Por la forma en cómo está conectada con respecto a esta fuente. Por eso puse B2 menos B1. Pero ya sabemos que B2 vale 12 y del otro extremo, en la parte que estamos considerando como una polaridad negativa a la resistencia, tenemos los 18 volts conectados de forma directa. Es decir, de este punto, si sigues la línea, bueno, llegamos a la resistencia R3. Al hacer la resta, obviamente, de ese voltaje, pues nos da una corriente negativa porque la resta es negativa. Entonces, ya sabemos que no hay corrientes negativas, ¿verdad? Pero matemáticamente hablando, sí salen corrientes negativas. Lo vimos en todo lo que tiene que ver con mallas. ¿Qué nos indica la corriente negativa? Pues nada más nos está indicando que la corriente va en sentido contrario a como se consideró inicialmente, nada más. Entonces, sale negativa porque la forma en cómo se está planteando el ejercicio con respecto a BR2 y R3 genera que la resta para obtener el voltaje en R3 sea negativa y por lo tanto la corriente resultante también es negativa. Lo único que nos está indicando es que la corriente no va en el sentido de derecha a izquierda, sino que va en el sentido de izquierda a derecha. ¿Sale? ¿Sí quedó claro o le amplié la duda? Sí, profe, ¿Sí? entendí. Gracias. Bien, entonces, a veces hay que fijarse precisamente. Ok, espérenme, aquí ya hice algo medio raro. Ahí está. Siempre hay que considerar qué sucede con las fuentes en relación con las resistencias y establecer así la corriente. En el caso de R2 no hice lo mismo porque no tiene una fuente asociada. Por default ya sabemos, por los métodos hechos anteriormente, que si no hay una fuente relacionada con una resistencia en serie, pues obviamente la corriente va a ser una salida con respecto al nodo que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, por eso y salió negativo. Y bueno, los resultados finales avalan que precisamente pues hicimos el análisis correcto. A partir del de Norton, el circuito equivalente de Norton, llegamos al circuito equivalente de Thevenin y podemos hacer lo contrario. Si llego al de Thevenin, puedo llegar al de Norton haciendo la transformación de las fuentes. Una fuente de voltaje, podemos pasarla a una fuente de corriente. En el video correspondiente, bueno, ya vieron cuáles son las condiciones para poder hacer esa transformación. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda o comentario adicional que tengan? Si no tienen dudas o comentarios, pongan manita arriba, de favor, para saber que todo está en orden. Profe, una preguntota. Entonces, en el caso de primero encontrar Thevenin, ¿se puede descubrir ya, pues, por ejemplo, también con Norton y hacer su equivalente y también el de las fuentes? Ujú. Sí, Entonces, bueno, se recomienda. son herramientas juntas con pegadas, pues. Ah, ok, ok. Sí, o sea, Thevenin y Norton se auxilian de tres herramientas adicionales: divisor de voltaje, divisor de corriente y transformación de fuentes. De tal forma que si tú llegas a Thevenin, pues puedes llegar a Norton, y si tú llegas a Norton, llegas a Thevenin, ¿no? Eso con la transformación de fuentes. Y lo del divisor de voltaje y divisor de corriente se utiliza a lo largo de todo el método, pero sobre todo, aquí en el caso del de Thevenin, pues si quieres encontrar el voltaje de R1, haces un divisor de voltaje con este circuito. Si quieres encontrar la corriente de R1, haces un divisor de corriente con este circuito de Norton. Por eso, esos dos teoremas, Thevenin y Norton, y esas tres herramientas, divisor de voltaje, divisor de corriente y transformación de fuentes, van muy relacionadas, o sea, se auxilian entre ellos. Aquí para hacer el de Norton, por ejemplo, si hubiéramos llegado a este circuito equivalente de Thevenin, para calcular el circuito de Norton, vamos a cambiar de lapicito nada más, permítanme, ahora voy a poner color negro. ¿Sí? La corriente de Norton, espérenme tantito.
que sí tiene que ver la posición aquí de esta onda. A ver, si queremos, había dicho yo la corriente de Norton. La corriente de Norton. Entonces tendría que ser yo VTH entre RTH. Si tuviéramos este circuito y queremos llegar al de Norton, pues entonces precisamente hacemos la división. 13.2 volts entre RTH, que es 1.2 kilo ohms. ¿Ahí cuánto da? Ahí ya se perdieron algunos decimales seguramente. No vamos a llegar exactamente a los 11 miliamperes, pero muy aproximado. A ver, ¿cuánto da? .011 miliamperes. .011. No, pero es que Sí, si .011, esos son amperes. que todavía tengo duda en eso de las conversiones. Eso Híjole, no pero, lo conseguí. pero eso es de eso es de cálculo. Eso es desde antes, un problema que tienes ahí entre las potencias. A ver, según el compañero, entonces dio .011 amperes, lo que implicaría que esto da 11 miliamperes, ¿no? A ver, nada más confirmen ese dato. Y obviamente, Confirmo. gracias. Y para poner RN, pues ya sabemos que es igual a RTH. Y eso es igual a 1.2 kilo ohms, ¿sí? Y entonces, pues, esto que acabamos de calcular aquí, esto, pues es exactamente lo que tenemos acá. Entonces, tengo Norton, puedo llegar a Thevenin, tengo Thevenin, puedo llegar a Norton. ¿Con qué? Con la transformación de fuentes. ¿Vale? Bien, entonces, si ya no hay ninguna otra duda, concluimos los ejercicios del día de hoy. A ver, ¿dónde andan? No los veo. No los veo aquí en pantalla. Ya los vi. Bueno, no a todos, pero a la mayoría. Muy bien, muy bien. Falta Cristian, Jonathan, José Fernández, Mabe Quiroz. ¿Se pueden encender tantito sus cámaras? Gracias, Cristian. Me falta Jonathan, José Fernández y Mabe Quiroz. Muy bien, espero que haya quedado claro este teorema de Norton. El de máxima transferencia de potencia, lo que vieron en el video es, digo, creo que está bastante entendible cuál es el sentido de analizar cuál es la máxima potencia que se puede alcanzar en un componente o en una sección del circuito, ¿no? Entonces eso lo voy a dejar hasta ahí, hasta el nivel de video y que hayan visto cómo se realiza. Quería yo recalcar un poquito lo de Norton y obviamente me llevé más tiempo con el de Thevenin. ¿Por qué? Pues porque obviamente el de Thevenin les abre las puertas para entender el de Norton, ¿sí? Y de hecho, si no se sabe en toda la metodología de Norton y está muy complicado analizar Norton, pues empiezan con Thevenin, transforman fuentes y llegan al equivalente de Norton. Y viceversa. Si está muy complicado lo de Thevenin, empiezan con Norton, al final hacen una transformación de fuentes y llegan al de Thevenin, ¿sale? Bien, la siguiente clase vamos a ver el tema de, el teorema de superposición y con eso concluimos esta unidad que corresponde a los teoremas de superposición. Igual ya hay algunos videos hechos que después les diré cómo es el orden en cómo los tenemos que ver y después regresaremos a algún ejercicio muy puntual para aclarar algunas dudas. ¿Órale? Entonces, qué bueno que los veo bien. Recuerden, si pueden, quédense en casa y si salen, protéjanse muy bien. ¿Vale? Entonces nos vemos hasta la siguiente clase. Nos Hasta luego. vemos.